la familia del defensor Mariano Abarca y organizaciones acompañantes les informamos que el 16 de mayo acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia después de recibir una respuesta decepcionante a la denuncia administrativa presentada en febrero pasado ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá. Entregamos dicha denuncia al comisionado en Ottawa, Canadá, exigiendo que iniciara una investigación por las acciones y omisiones realizadas por el cuerpo diplomático canadiense en México, ocurridas durante todo el proceso de hostigamiento y criminalización que sufrió Mariano Abarca cuando luchaba contra los impactos socioambientales de la minería en Chicomucelo, hasta que culminó con su asesinato. Nosotros alegamos, en base a nuestra investigación, que la Embajada de Canadá en México violó la política canadiense relacionada con sus industrias extractivas en el exterior y con la identificación y la prestación de apoyo a los defensores de los derechos humanos. Consideramos que esa y otras omisiones incrementaron el riesgo que corría la vida de Mariano Abarca por defender la vida y los derechos humanos. Al comisionado le entregamos suficiente información que fuimos recabando durante casi 9 años, tanto en México como en Canadá. Con ello demostramos que la Embajada de Canadá de México actuó en contubernio con la empresa Black Fire Exploration justo en diferentes momentos antes de su asesinato, en los cuales Mariano Abarca era amenazado, criminalizado, fue denunciado directamente por la empresa Black Fire y luego detenido y encarcelado. A pesar del amplio conocimiento del conflicto de la Black Fire en Chicomucelo y los riesgos que enfrentaba Mariano, la embajada intervino de forma directa en los asuntos de la política interna mexicana, al usar la envergadura de la diplomacia canadiense para abogar a favor de la empresa ante el gobierno de Chiapas. Luego, aún después del asesinato de Mariano, la embajada continuó asesorando a la empresa, inclusive sobre cómo demandar a México bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, frente a la clausura de su mina por violaciones ambientales. En su rechazo para realizar una investigación a fondo, como le solicitamos, el comisionado declara que ni la estrategia canadiense en torno a sus industrias extractivas en el extranjero, ni el papel que los mismos funcionarios públicamente dicen cumplir cuando hay conflictos entre empresas y comunidades, no representan políticas oficiales. Por lo tanto, desde la perspectiva del comisionado, los funcionarios públicos no son obligados a respetarlas. Su decepcionante e ingenua respuesta al negar realizar la investigación sobre a continuar y perpetrar la imagen sobre el gobierno canadiense como copartícipe de las violaciones a los derechos colectivos e individuales que las empresas canadienses y el cuerpo diplomático de Canadá realiza en toda América Latina. Nosotros continuaremos buscando la verdad y la justicia hasta llegar hasta los autores materiales e intelectuales del asesinato de Mariano Abarca. Por ello, ante nuestro desencuentro con el comisionado, hemos asistido a la Corte Federal de Canadá para presentar una notificación de aplicación para una revisión jurídica de la decisión del comisionado. Nuestra acción también busca que no se desechen todas las pruebas que hemos recaudado hasta ahora y que muestran la actuación de la diplomacia canadiense en la violación de los derechos humanos de Mariano Abarca Roblero. Es importante recordar que también en México hemos realizado un largo recorrido donde sigue abierta una investigación penal que aún no ha llegado a los autores materiales e intelectuales del crimen. Ante la omisión del propio gobierno mexicano, en junio del 2017 llevamos una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por no proteger la vida de Mariano Abarca y por la falta de procuración de justicia. Así seguiremos hasta agotar todas las instancias necesarias
para obtener justicia y contribuir al desmantelamiento del patrón de actuación del modelo extractivo minero canadiense en México y en América Latina. En conclusión, continuaremos caminando, enfrentando y denunciando la voluntad política del gobierno de Chiapas, del Estado mexicano y del gobierno de Canadá para combatir la impunidad y la falta de procuración de justicia. Asimismo, no dejaremos de colaborar y coordinarnos con nuestros aliados y nuestras aliadas en Canadá hasta lograr que el Estado canadiense detenga su política extractiva que extermina a los pueblos. Gracias. Mariano Abarca fue asesinado en noviembre del año 2009. Desde entonces, la familia, las organizaciones civiles que les acompañamos, iniciamos este largo recorrido en la búsqueda por la justicia que todavía no se alcanza y que, como ya escuchamos, nos ha llevado a tocar las puertas reiteradas veces de la Fiscalía General del Estado aquí en Chiapas. Nos ha llevado también a Washington, a la ciudad de Washington, en Estados Unidos, para acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, y también en la primera semana del mes de febrero del presente año a Canadá para buscar también que se haga justicia y cese la impunidad. Es importante mencionar que nosotros hemos reclamado a una instancia que tiene el gobierno de Canadá, que es justamente el comisionado para la integridad de la administración pública en ese país, porque hemos pedido que se revise la actuación de la diplomacia canadiense en México, de la misión diplomática en México. En el caso de Mariano Abarca, intervino directamente quien fuera el embajador y otros miembros de la misión diplomática que estuvieron intercediendo a favor de la empresa minera Blackfire Exploration, y esa actividad a favor de la empresa que implicó incluso visitas reiteradas al Estado para entrevistarse con el gobernador, con el entonces secretario de gobierno, generó un mayor riesgo para la vida de Mariano Abarca. Esa conducta de la misión diplomática, nosotros estamos convencidos de que constituye una extralimitación de las funciones de la diplomacia canadiense en México, y por eso pedimos que se investigara. Ustedes probablemente recuerdan, porque también estuvieron documentando la actividad de Mariano Abarca en su labor de defensa del medio ambiente, que él fue encarcelado unos meses antes de que lo asesinaran, y que durante ese tiempo incluso los miembros de la embajada canadiense en México estuvieron interviniendo, no para defender a Mariano, no para procurar que fuera liberado, que se le hiciera justicia ante una arbitrariedad, sino para defender los intereses de la empresa canadiense. Podemos entender que el gobierno de Canadá tenga que proteger sus intereses económicos. Lo que no aceptamos es que se lleve a cabo esa actividad de privilegiar los intereses económicos de una empresa, poniendo en riesgo la vida, en este caso, de un defensor de los derechos humanos, de un defensor de los derechos ambientales. Cuando la vida de una persona se encuentra en riesgo derivado, o en mayor riesgo derivado de la actividad diplomática, esas acciones, esas conductas no pueden estar permitidas. Y creemos que las leyes de Canadá lo prohíben. Por eso hicimos ese planteamiento al comisionado. No obstante, como ya escuchamos, la respuesta fue bastante contradictoria con sus políticas y con sus leyes. Negó llevar a cabo la investigación porque, según ellos, las políticas, las acciones llevadas a cabo por
la diplomacia canadiense en su labor, en su intervención a favor de la empresa, no constituye una conducta que deba ser investigado por el comisionado. De manera que nosotros creemos que la decisión es errónea, que es equivocada y que merece ser revisada por una autoridad federal. En este caso, la Corte Federal de Canadá será quien revise esa información, porque estamos convencidos de que sí hay elementos para que el comisionado lleve a cabo una investigación sobre las acciones de la diplomacia canadiense en México. De hecho, también queremos señalar que la idea de acudir a los recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico de Canadá atiende también a otra necesidad que tenemos, que es el agotar los recursos legales en ese país para posteriormente acudir a presentar una petición ante la Comisión Interamericana, ahora contra el Estado canadiense. De manera que, como decía al principio, el camino por la justicia ciertamente es largo y nos ha llevado por diferentes lugares, pero confiamos en que al final la justicia se va a imponer y la impunidad esperamos sea erradicada en este caso. A la par, estamos por supuesto insistiendo en que la Fiscalía General del Estado continúe con la investigación ministerial, porque esa investigación está abierta, a pesar de que han pasado 9 años, no se ha esclarecido debidamente los hechos en que fuera asesinado Mariano Abarca y o el responsable no ha sido detenido. Hemos señalado en otras ocasiones de que la muerte de Mariano Abarca obedeció a intereses de carácter político, económico, que involucró no solo la acción de un autor material, que fue quien accionó un arma, sino la decisión de otras personas que se beneficiaron con la muerte de Mariano, dado que el mensaje que se pretende dar siempre que se asesina a una persona dedicada a la defensa de los derechos humanos o de los derechos ambientales es inhibir la acción de todas las personas, todas las organizaciones que trabajan en ese campo, y el mensaje también es que si ustedes siguen con eso, les puede pasar lo mismo. Por tanto, hay autores intelectuales y nosotros queremos que la investigación llegue hasta ese nivel. Han declarado ya algunas personas, exfuncionarios del gobierno de Juan Sabines, el ex alcalde de Chicomucelo, entre otros, ¿verdad? Pero la investigación todavía no concluye. Yo tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que yo y el abogado, otro abogado voluntario que va a abogar en la corte, ya pensamos que tenemos un argumento fuerte contra la decisión del comisionado, porque la decisión no tiene sentido. Pero uno no sabe, no puede garantizar ningún resultado de la corte, pero pensamos que tenemos un argumento fuerte. La mala noticia es que si ganamos, si tenemos éxito, lo que va a pasar es que este mismo comisionado que ha rechazado la denuncia, lo que va a pasar es que él debe investigar. Es que el problema es que si vamos a tener confianza en la investigación o no, pero por lo menos es un paso más. Y si hay un problema con la investigación, podemos hacer otros procesos o trámites. Todo eso es que ya ayer presentamos la noticia que vamos a hacer ¿cómo se dice? Yo no sé, en México se llama revisión judicial o algo así, pero es un proceso que vamos a dar a la Corte Federal
decir a la Corte que debe cambiar, debe ordenar al comisionado que él investigue. Ese es el proceso y va a haber una audiencia oral, pero no hasta noviembre o diciembre, porque hay intercambio de documentos, intercambio de argumentos, etc., entre nosotros los abogados del gobierno. Más bien lo que dijo era que las políticas que dice el mismo gobierno respetar cuando hay conflictos entre comunidades y empresas mineras. Por ejemplo, la embajada dice, y lo ha dicho frente al Parlamento, lo ha dicho en la prensa, es algo repetitivo, que ha dicho que facilita el diálogo, que toma un papel constructivo, que esto, además de las políticas respectivas a las industrias extractivas canadienses en el extranjero y sus obligaciones con los defensores de los derechos humanos, no son políticas oficiales en la perspectiva del comisionado. Por no ser políticas en su perspectiva, significa que no puede haber, en base de esa consideración que pensamos que es errónea, que no puede haber violaciones en torno a la actuación de los funcionarios públicos. Entonces, básicamente dice que la única obligación que tiene la embajada canadiense y sus funcionarios es promocionar los intereses de las empresas. Hasta ahí llega su determinación. Entonces, en base de esa lógica, no considera nada de toda la evidencia que hemos presentado para ver si hubo o no un aumento al peligro para la vida de Mariano en base de sus acciones y sus omisiones, de las cuales pensamos que hay varias. Entonces, era muy problemática lo que dijo. Entonces pensamos, y Shin lo puede platicar un poco más, pero hemos presentado por lo menos 15 argumentos sobre, o sea, el problema y lo malo de su determinación sobre el tema de las políticas. Para empezar, que no puede ser que la embajada tiene ninguna otra obligación más allá de promocionar los intereses de sus empresas mineras, por un lado, y por otro lado que aún así debería considerar las acciones y las omisiones de la embajada canadiense, como esto podría haber puesto en mayor riesgo a la vida de Mariano, y que, entre otras cosas, hizo una mala interpretación de su propio mandato y de la propia acta que rige los funcionarios públicos más ampliamente en Canadá. Entonces, esos son los argumentos que estamos poniendo frente a la Corte Federal de Canadá para su consideración, y que ellos van a tener que considerar todo el tema de las políticas, además de toda la evidencia que hemos presentado, que vamos a estar entregando a la Corte durante los próximos meses, y que también va a ser interesante en el sentido de que el mismo comisionado va a tener que darnos más información en torno a cómo llegó a su determinación. Entonces va a haber más revelaciones durante estos meses que podemos ir compartiendo durante el proceso. Y luego para fin del año, entre como octubre a diciembre, se va a realizar una audiencia a donde vamos a poder acudir en persona para defendernos frente a un juez. Y como dice Shin, el resultado de esto, además de la información que podría salir durante todo este proceso, es la posibilidad de que el juez decida que el comisionado realmente debería investigar, y tiene en ese momento de volver a considerar en detalle toda la evidencia que hemos puesto frente a él. Es decir, la Corte le puede decir al comisionado Mandar nuevamente al mismo comisionado. O sea, puede revocar la decisión que hizo el comisionado. Sí. Y aclarar justamente cuáles son las políticas que deberían estar respetando la embajada canadiense en México, como cualquier de sus embajadas en todo el mundo, que creo que va a ser importante, y que este caso está siendo muy importante en el contexto canadiense en ese sentido. O sea, básicamente pone en cuestión para qué sirve. O sea, sabemos que en el mandato del Departamento de Relaciones Exteriores, o sea, no
dice solamente que la embajada debería ayudar a las empresas y sus intereses económicos. Ahí también se menciona, o sea, de proteger los derechos humanos, de abogar para la democracia, para el orden del derecho, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por dónde quedan esas cosas, no? O sea, con la decisión del comisionado, todo esto queda en el suelo y no es obligatorio sobre las embajadas y pone en cuestión, muy en cuestión, su rol y sus obligaciones y esto genera muchas preocupaciones para nosotros. Y quizá la relevancia más importante del caso de Mariano es que es uno de los pocos casos que tenemos documentados en el mundo. Es decir, si hay un volumen muy fuerte de pruebas que demuestran cómo la embajada, cómo el embajador estuvo actuando durante todo el proceso. Nosotros vemos esa misma acción en el estado de Guerrero, ¿no? Cómo a pesar de que el gobierno de Canadá emite alertas migratorias para que no lleguen los turistas canadienses a Guerrero, por otro lado el mismo embajador junto con el gobernador del estado está haciendo todo el tiempo reuniones para que la inversión canadiense sí llegue a una de las zonas más violentas que hoy tenemos. Es decir, hay un doble discurso. A nosotros sí nos parece que la actuación del comisionado se viene a encadenar a todas estas acciones del gobierno mexicano, y en este caso del gobierno canadiense, donde entorpecen la justicia. No puede ser que con las acciones, que con la afirmación con la que nos niegan la investigación, sea suficiente como para no poder tomar en cuenta la investigación. Eso nos pasa todo el tiempo en México, ¿no? Todo el tiempo se está entorpeciendo la justicia, todo el tiempo están tratando de proteger los intereses tanto de los políticos como de los inversionistas, y pensamos que desde la REMA la única forma de ir trascendiendo en este proceso y tratar de llevarlos a la rendición de cuentas es a partir de la documentación, a partir de las alianzas, ¿no? Nacionales, locales, internacionales, que nos permitan ir desenredando toda esta red en contubernio, donde pensamos que la impunidad y la falta de procuración de justicia es un elemento central para que el modelo extractivo, en este caso minero, se imponga en toda Latinoamérica. Digamos que se va haciendo un conjunto de proyectos y de infraestructura que cada vez más van a ir despojando del territorio a campesinos, a campesinas, a mujeres y hombres indígenas. Entonces, como esa disputa va avanzando, estamos preocupados porque la criminalización y la violencia hacia los defensores va a aumentar. Entonces es por eso también que el caso de Mariano, la exigencia por la defensa de los derechos de quienes protegen y cuidan su tierra y territorio es muy importante en Chiapas y en México. Denunciar este patrón de actuación de las empresas, pero también ese patrón de criminalización. Ustedes pueden visitar el blog que se ha hecho sobre el caso de Mariano, y ustedes pueden leer en las denuncias que hemos hecho ante la CID, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el comisionado, tanto en México como en Canadá. Nosotros decimos era una muerte anunciada, porque hay un patrón que tenemos sistematizado, y ese patrón de criminalización sigue ocurriendo y ocurre en muchos otros casos en México y aquí en Chiapas. Entonces también los invitamos a visitar ese espacio que hemos construido para que ustedes puedan leer las denuncias que hemos hecho. Creemos que también esas denuncias y esa documentación de la que ha hablado Miguel es importante para la defensa de en otros casos y en otras partes del país y en América Latina. Yo estuve con él cuando estuve encarcelado y ahí platicamos y dijimos muchas cosas, ¿no? Pero cuando salió Mariano me acuerdo perfectamente de las palabras que le dijo a uno de los reporteros, no sé si entre ustedes estaba en ese tiempo, le dijo que era lamentable lo que estaba sucediendo en Chiapas, ¿no? Que por qué actuar así con él de esa manera, si él no estaba haciendo otra cosa más que cuidar los derechos humanos del pueblo donde él vivía y también el entorno ambiental, porque de ahí proceden una gran cantidad de agua que hay en nuestro estado, ¿no? Entonces, ante estos hechos, nosotros, yo le digo aquí a los compañeros de otros mundos, al licenciado Miguel Ángel de la Universidad Autónoma de Chiapas, y aquí a los compañeros de REMA, que la familia de don Mariano está dispuesto y confirma el seguimiento de esta investigación
hasta donde tope, ¿no? Que estamos dispuestos y vamos a seguir con esta lucha, porque es necesario, no solamente en Chicomucelo, sino en Chiapas y en México, que se siente un precedente de que estas cosas no pueden suceder.